Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es sacando adelante a un chico decepcionado. Esta vez veremos historias hermosas en que un solecito maravilloso ayuda a un chico deprimido a seguir avanzando. Lo ayuda y lo reconforta para que quiera mejorar. Son estas historias en que podemos ver un amor puro, paciente y construido con mucha dedicación y esfuerzo. Al menos a mí me encantan. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias voice love. Esto quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Chen Xiu Xiao Kelin de Senki Fangxi. Un apuesto médico llamado Jian Yunchu murió repentinamente en la mesa de operaciones después de realizar una cirugía durante 18 horas. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en el cuerpo de un alfa, en un mundo que desconocía. No sabía qué pasaba, pero para no levantar sospechas, fingió haber perdido la memoria. Jian llegó a su casa buscando pistas de quién era, cuando se encontró con un pequeño chico Omega que lo veía con terror, mientras decía que era su compañero. A pesar de que Jian no conocía a ese joven, al darse cuenta de todas las atrocidades que el dueño de su cuerpo había hecho, se propuso ayudar al Omega, tomando la responsabilidad por actos que no cometió, solo para verlo feliz. Este es un manhwa, tiene 85 capítulos y por lo que sé está finalizado, y no pude encontrar el nombre del autor en nuestro idioma, con nuestro vocabulario. Sí está, pero escrito en caracteres chinos, así que si alguien lo sabe o entiende cómo se pronuncia, lo puede dejar en los comentarios. Sus categorías son voice love, drama, fantasía y romance, y es un shonen ai, así que no tiene contenido erótico. Esta historia es hermosa y retrata muy bien lo que es la recuperación de una persona lastimada, ya que muestra cómo una persona puede avanzar a pasos muy lentos y retroceder muchas veces en el camino. También cómo no depende de ellos siempre el mejorar, sino que es un proceso largo y lento. Y también muestra la paciencia y el amor que necesitan estas personas, además del espacio para llevar su propio ritmo. Me fascinó que Jian hiciera todo lo posible para ayudar y entender a su compañero, además de esforzarse en hacerlo sentir seguro y obtener su confianza, lo que toma bastante tiempo y aún así un pequeño error puede arruinarlo todo, pero él sigue ahí, sabiendo que el proceso es difícil y aún así quiere hacerlo. Este manhwa es precioso y creo que trata muy bien este proceso de recuperación, aunque es solo mi opinión, claro. El siguiente es Crash Into Me. Kang es un hombre que tiene problemas para dormir porque su vecino de arriba hace mucho ruido en la noche cuando tiene intimidad. Por esto Kang está cansado y malhumorado. Sin embargo, cuando conoce a su vecino llamado Yun, descubre que él ha estado todas estas noches con hombres, lo que cambia un poco el cómo lo ve, además de que lo encuentra misterioso y hermoso. Kang trata de no involucrarse, pero se preocupa cuando ve a Yun llegar con moretones, aunque este aclara que sucedió cuando tenían intimidad. Kang aún así se siente angustiado por ese chico, que parece tener una vida difícil. Con el paso del tiempo, ambos empiezan a hablar más y de alguna manera terminan en un acuerdo para que ambos pudieran aliviar el estrés juntos, a pesar de que Kang no quería quedarse solo en eso. Este es un manhwa, tiene 45 capítulos y 3 extras y está finalizado, y su autor es Rirun. Sus categorías son voice love, drama, tragedia y romance, y sí tiene contenido erótico y violencia. Esta historia es preciosa, me encanta todo de ella. Sí tiene escenas feas, pero también otras hermosas de un amor puro. Kang es paciente, amoroso, se esfuerza y trata de hacer todo bien, mientras que Yun carga con mucho consigo mismo, cosas que pasaron que lo atormentan y mucha tristeza. Puede parecer molesto al principio, pero simplemente vive como cree que merece. Los dos son maravillosos y se complementan mucho. De verdad, la relación es bella, con sus altos y bajos, pero aprenden cada día que están juntos. Además, a su manera, ambos se expresan amor. El siguiente es Koufuku wa Kimi no Tonari ni. Se suponía que era el día más feliz de la vida de Satoru, hasta que su novia lo dejó en el altar para irse con otra mujer. Mientras lucha por poner su vida en orden, Satoru va a quedarse con Daichi, su viejo amigo que siempre ha estado ahí para él, apoyándolo y consolándolo cada vez que tiene el corazón roto, ya que Satoru tiene muy mala suerte con las mujeres.
Por esto Daichi le pregunta por qué no lo intenta con chicos. Tal vez así podría tener mejor suerte. Satoru se niega de inmediato, pero la pregunta queda rondando su cabeza, ya que tal vez no es tan mala idea. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Nohagayaki. Sus categorías son boys love, drama y romance, y sí tiene contenido erótico. Este es un volumen de 3 historias más aparte de la de Satoru, pero son todas lindas y sencillas, además de que son cortitas, así que no tiene tanto drama ni nada parecido. Es una lectura entretenida para pasar el tiempo y descansar de tanto drama y tragedia. El último es Doronuma. Mitsuru lleva una relación de 5 años con un hombre que decidió casarse con otra mujer. A pesar de esto, se siguen viendo a escondidas. A Mitsuru esto le duele mucho porque está completamente enamorado de este chico. Tanto que incluso si en medio de la noche este le llama, Mitsuru corre a su encuentro, aún sabiendo que después él volverá con su esposa. Una noche, Mitsuru va a un bar tratando de olvidar a este chico y conversa con Chougo, el trabajador de allí, quien siempre ha escuchado sus historias románticas. Chougo lleva mucho tiempo atento a Mitsuru, ya que sabe la situación amorosa que tiene, y por esto, en cuanto escucha que al fin está tratando de seguir adelante, aprovecha la oportunidad que ha estado esperando. ¿Por qué no intentas enamorarte de mí?, le pregunta. Este es un manga, tiene 2 volúmenes y está finalizado, y su autor es Tomochi. Sus categorías son boys love, drama, romance, psicológico y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico y violencia. Este manga me gustó, aunque debo decir que me dio un coraje tremendo la situación. A pesar de que Mitsuru tiene problemas, realmente lo odié a veces, pero sé que escapar de ciertas cosas es difícil. Por esto mismo, debo admitir que este manga es más realista en ese aspecto, ya que a pesar de su entorno y el esfuerzo de otras personas, es difícil cambiar de la noche a la mañana. Este manga te permite ver las relaciones desde otra perspectiva, ya que Mitsuru no es el único que tiene problemas. No diré más para no spoilear, pero este manga vale la pena leerlo hasta el final, sobre todo si te gusta leer sobre las partes no románticas del amor, si es que se le puede llamar así. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.